En esta segunda parte del informe vamos a trabajar los contenidos que ha propuesto la profesora coformadora. Y estos contenidos tienen que ver con los primeros gobiernos peronistas de 1946 a 1955, año en el que se perpetúa el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón. Lo vamos a hacer desde una dimensión sociopolítica, teniendo en cuenta que van a quedar de lado un montón de cuestiones que pueden resultar fundamentales para analizar el peronismo de forma integral, pero teniendo en cuenta que vamos a analizar algunos elementos que considero de relevancia para explicar la construcción del poder político de Perón, la estabilidad durante algunos años y el quiebre al interior del gobierno. Para comenzar y hablar justamente de la construcción del poder político de Perón, es necesario retrotraerse algunos años antes de su primer gobierno y prestar atención a su rol desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde la cual realizó ciertas concesiones a los trabajadores y un acercamiento a dirigentes sindicales no comunistas, principalmente por el miedo al auge del comunismo que imperaba en la época, y teniendo en cuenta que ese tipo de acciones iban en línea con la doctrina social de la Iglesia, según Juan Carlos Torre. Y aquí ya tenemos presentados dos actores que empiezan a ser fundamentales en la construcción del poder político de Perón, como son los sindicatos y la Iglesia. Este tipo de acciones también tuvo sus movimientos de oposición, que se autodenominaron la resistencia democrática, dentro de los cuales se encontraban los sectores empresariales que se oponían a las concesiones a los trabajadores, y por otro lado también tenemos sectores medios de la sociedad y sectores políticos que acusaban a Perón de tener filiaciones nazifascistas, sectores principalmente vinculados al Partido Radical, Partido Comunista y sectores liberales, por ejemplo. Todo esto confluyó también con los resquemores que había al interior del propio gobierno militar acerca de la figura de Perón, de su creciente imagen, y llevaron a forzar la renuncia de Perón en 1945 y su encarcelamiento en la isla Martín García, lo que a su vez generó fuerte descontento en los trabajadores y en los sindicatos cercanos a Perón, logrando que la CGT declare la huelga para el 18 de octubre, luego de acaloradas discusiones, la huelga general, que de forma espontánea termina adelantándose, por así decirlo, y se realiza la masiva movilización del 17 de octubre de 1945, que, según los analistas e historiadores, termina por ser el nacimiento del peronismo como movimiento político y social. Finalmente, la movilización logra su objetivo, que es la liberación de Perón, y Perón, una vez liberado, anuncia su candidatura a las elecciones de febrero del año siguiente, que se materializan en el 24 de febrero de 1946, cuando, junto a Hortensio Quijano como vicepresidente, vencen a la Unión Democrática a través de una coalición entre el Partido Laborista, dentro del cual se agrupaban principalmente los sindicatos, y la UCR, Junta Renovadora, que eran los sectores del radicalismo agrupados en torno a Perón. Habiendo dicho esto y habiendo mencionado la principal construcción del poder político de Perón antes de llegar a la presidencia, voy a mencionar entonces los que considero elementos de relevancia o actores principales para entender la estabilidad del régimen y la sostenibilidad de este poder político, y cómo el conflicto con algunos de estos elementos o de estos actores va a ser un factor de desestabilización en el segundo gobierno. El primero de ellos son los sindicatos. Los sindicatos, como mencioné anteriormente, ya estaban teniendo una relación muy cercana con Perón, y menciono dos cuestiones fundamentales aquí que permiten entender esta relación. Por un lado, el decreto de Edelmiro Farrell de 1945, bajo la instrucción de Perón luego de ser liberado, que establece un aumento de salarios, la extensión de las vacaciones pagas a la mayoría de los trabajadores, y también establece por primera vez el salario anual complementario, mejor conocido como aguinaldo. Y por otro lado, también se puede entender la fuerza de los sindicatos a través de la ley de asociaciones profesionales, que a grandes rasgos puedo explicarlo diciendo que otorgaba reconocimiento formal y legal a los sindicatos con mayor número de afiliados, con mayor representación por rama de producción, privilegiando de esta manera a los sindicatos que estaban más cerca de Perón. El segundo elemento de relevancia son las Fuerzas Armadas, no solamente porque Perón fuera militar, sino principalmente porque se buscó la neutralidad de las mismas a través de ciertas concesiones y las respuestas a sus reclamos o exigencias. Y de esta manera, durante el primer gobierno de Perón existió una expansión y modernización de las Fuerzas Armadas, y una coincidencia muy fuerte respecto del nacionalismo, la industrialización y el anticomunismo con el gobierno de Perón. En tercer lugar,
tenemos a la Iglesia. Ya mencioné anteriormente, no solo por esta doctrina social de la Iglesia que coincidía con las acciones de Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, sino porque también durante el primer gobierno hubieron ciertas coincidencias respecto de una nación cristiana, pero además podemos mencionar algunos ejemplos más concretos como la ley de enseñanza religiosa que se materializó durante el gobierno peronista y el aumento del presupuesto de culto, por ejemplo. En cuarto lugar, por último lugar, mencioné acá el elemento que me resulta más novedoso, que es el nuevo rol de la mujer. El rol de la mujer a través de la imagen de María Eva Duarte de Perón, que tiene algunos puntos que marqué que considero importantes. Primero que nada, la ley de voto femenino de 1947 resulta fundamental para comprender este nuevo rol político y la visibilidad política de la mujer. Una ley que se materializa durante el gobierno peronista, pero que tenía larga data en reclamos de militantes comunistas y socialistas principalmente. Por otro lado, también al interior del peronismo podemos ver la creación de la rama femenina del Partido Peronista, concretamente el Partido Peronista Femenino y la organización de las mujeres al interior del partido. Y por otro lado también tenemos el rol de Eva Perón como intermediaria entre el líder y las masas o el líder y los trabajadores a través de su oficina en el Ministerio de Trabajo. Finalmente todos estos elementos confluyen o apoyan lo que va a ser la reforma constitucional de 1949, que entre un montón de cuestiones interesantes para debatir, en cuestiones legales y jurídicas, lo que importa mencionar aquí es la posibilidad de reelección que plantea, una reelección que se termina materializando en 1951 para Perón junto a Hortensio Quijano nuevamente, luego de algunas discusiones entre la CGT y las Fuerzas Armadas respecto de la posibilidad de Eva Perón como vicepresidenta. Finalmente termina siendo Hortensio Quijano nuevamente el vicepresidente. Y en esta reelección me parece importante mencionar, primero que nada, la importancia del voto femenino, mujeres que votaban por primera vez en una elección presidencial. Lo mismo pasa con residentes de territorios nacionales, y cómo marca eso la abrumadora mayoría con la que gana Perón estas elecciones y el fuerte apoyo popular con el que gana. Ya comenzando el segundo gobierno con este fuerte apoyo, comienza a verse una intromisión, por así decirlo, de el gobierno en la vida cotidiana de la población, ya que desde 1952 la doctrina justicialista empieza a ser aplicada como doctrina nacional y comienza a generar ciertos conflictos por este fuerte papel del Estado que buscaba garantizar la paz social y la comunidad organizada a través de la doctrina justicialista. Existe un fuerte rechazo de sectores medios que ya eran en su mayoría opositores al gobierno, pero lo más novedoso es el descontento en los cuerpos militares intermedios respecto de la enseñanza de la doctrina justicialista en las escuelas militares. Ese mismo año, 1952, se da la muerte de Eva, y con ella muere la mayor representante de los sectores populares y, según los historiadores, el régimen empieza a exhibir su cara más autoritaria a partir de ese año. Aquí hay algo que me gustaría mencionar y que, aunque no tiene que ver con la dimensión sociopolítica, sino con la socioeconómica, me resulta fundamental para entender un golpe fuerte a uno de los sectores que más sostenía al gobierno. Este giro económico que hace el gobierno por el fin de la bonanza internacional que caracterizó la posguerra y el primer gobierno peronista, lleva a que se aplique una política de austeridad con un ajuste de precios y un congelamiento por 2 años de los salarios que golpea fuertemente a la base del peronismo, como eran los sindicatos y los movimientos de trabajadores. Entonces, a fin de cuentas, los conflictos al interior del régimen comienzan a materializarse, pero el principal conflicto y el que marca a fuego el devenir del gobierno y lo que iba a pasar de ahí en adelante fue el conflicto con la Iglesia, principalmente por este intento de convertir el justicialismo en la expresión del verdadero cristianismo, además de la fuerte oposición de Perón a ciertos sacerdotes al acusarlos de antiperonistas, la eliminación de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas y además la posibilidad en 1955 de otra reforma constitucional que separe la Iglesia del Estado, lo que termina por marcar totalmente el quiebre con la Iglesia y el quiebre al interior del régimen de estos elementos que lo sostenían y le daban estabilidad. Finalmente, estas
Estos conflictos confluyen principalmente entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas y terminan por bombardear ciertos sectores de la Marina y de la Fuerza Aérea. Bombardean Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 en un intento de bombardear Casa de Gobierno donde se encontraba Perón. Fallan y bombardean Plaza de Mayo en pleno mediodía, dejando un saldo de casi 400 muertos, 400 civiles muertos, lo que provoca también la reacción de fuerzas de choque peronistas que atacan a las iglesias, las prende fuego, la CGT busca armar a los obreros. Perón en todo este embrollo intenta pacificar y busca renunciar el 31 de agosto, una renuncia que genera otra movilización masiva de la CGT a Plaza de Mayo, luego de la cual Perón quita su renuncia y lanza un discurso de guerra caracterizado por aquella famosa frase: por cada uno de los nuestros que caigan, caerán 5 de ellos. Luego de esta toma de posición de Perón concreta, los sectores de las Fuerzas Armadas indecisos respecto de lo que debía pasar con el gobierno, terminan por tomar postura y el 16 de septiembre finalmente hay un alzamiento militar que obliga a Perón a exiliarse en Paraguay. En estas circunstancias se instaura un nuevo régimen que se autodenominó la Revolución Libertadora, que fue aclamado días después en movilizaciones también en Plaza de Mayo de ciertos sectores antiperonistas y los sectores que se encontraban al interior del gobierno y se propusieron derrocarlo. Y finalmente su primer presidente, en un primer momento el presidente fue Eduardo Lonardi.